vamos a hablar más de oxigenoterapia no invasiva y de monitorización del recién nacido, que es algo que hacemos muy frecuentemente en las neonatologías. ¿Okay? Les recuerdo que si tienen dudas pueden ir levantando la mano o interrumpiendo la clase o en el chat, no hay problemas. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Los contenidos de la clase de monitorización, un poco de generalidades, luego lo que es la oximetría de pulso, monitorización de la frecuencia respiratoria, luego monitorización de la frecuencia cardíaca, monitorización de la temperatura, monitorización de la presión arterial no invasiva, y luego nos vamos con la monitorización de la presión arterial invasiva, y dos monitores que ocupamos en UCI, el monitor de electroencefalograma de amplitud integrada y el monitor MIRS. ¿Okay? Un poco de generalidades entonces. La Academia Española, la Academia Real Española, define la monitorización como el acto de observar mediante aparatos especiales el curso o de un parámetro o de varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. ¿Ok? Igualmente, la monitorización no se puede nunca hacer solo mediante monitores así de forma aislada. Tenemos que poner en un contexto y obviamente no dejar de lado la monitorización visual del paciente, ¿cierto? La valoración física y la valoración clínica. Cada paciente que ingresa a un servicio de neonatología se encuentra en hospitalización, ¿cierto? Por lo que requiere supervisión directa a través de la monitorización, porque con esto podemos instaurar medidas anticipatorias en caso de alguna alteración clínica o para evaluar la respuesta a algún tratamiento específico, sobre todo, por ejemplo, cuando se producen desaturaciones frecuentes, para evitar un colapso respiratorio podemos instaurar la administración de oxígeno, por ejemplo, cuando visualizamos una apnea en el monitor, podemos iniciar precozmente la cafeína para evitar apneas posteriores y evitar la ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo. Una adecuada valoración clínica, como les decía, y monitorización son el primer paso para mejorar la sobrevida neonatal sin morbilidad posterior, y es un parámetro de calidad de atención del paciente, entonces debemos hacerlo muy cuidadosamente y con objetivos específicos. Vamos con la oximetría de pulso, considerada el quinto signo vital y muy frecuentemente usada en neonatología. Es la monitorización continua de la saturación de oxígeno y constituye un estándar de atención en las unidades de cuidado intensivo neonatal y en todo el cuidado neonatal, no solo en UCI. Y basada en sus valores, tomamos la mayor parte de las decisiones sobre la oxigenación de los pacientes. O sea, si vemos que un recién nacido sobresatura y está con oxígeno por naricera, por ejemplo, podemos bajar un poco la FiO2 o el flujo del oxígeno de la naricera. Si desatura, instalamos oxigenoterapia y aparte tomamos gases arteriales o venosos, etc. Entonces es un parámetro muy importante y muy utilizado en la UCI. ¿Cómo monitorizamos la saturación? Bueno, con monitores de saturación que además de medir la saturación de oxígeno, permiten la monitorización de la frecuencia cardíaca y a veces permiten algunos, como el monitor máximo, la saturación en una tendencia en el tiempo de los valores de saturación de oxígeno y de frecuencia cardíaca, con lo que podemos hacer saturometrías continuas, sobre todo los recién nacidos que necesitan oxígeno, pero necesitamos evaluar qué tan efectiva es su oxigenación
con esa cantidad de oxígeno por naricera, por ejemplo, y nos sirve mucho para evaluar con qué parámetro de oxígeno se puede ir de alta ese paciente a oxígeno domiciliario, con una saturometría continua que permite estos monitores de saturación. La saturometría o la oximetría de pulso no es un método efectivo para detectar hiperoxia, por eso hay que tener mucho cuidado con la administración de oxígeno y estar muy atento a la visualización de la oximetría. ¿Por qué? Porque la curva de disociación de la hemoglobina se aplana acá, como vemos en la imagen, en la parte superior, y por consiguiente el aumento progresivo de la presión arterial de oxígeno no modifica la saturación de hemoglobina. ¿Ya? Entonces aquí vemos un porcentaje de saturación, pero cuando llega a 100, ¿ya? No quiere decir que llegamos también al máximo de presión de oxígeno arterial, sino que puede seguir y podemos estar con el recién nacido muy hiperóxico y aún así mantenerse en 100. Por ejemplo, la saturación 100 es una presión parcial de oxígeno arterial entre 100 y 400 milímetros de mercurio, entonces es muy alta para un recién nacido, y ahí es cuando se produce la toxicidad del oxígeno, y como sabemos puede producir daño daño ocular, ¿cierto?, en la retina y displasia broncopulmonar. Entonces tenemos que estar muy atentas en la administración de oxígeno si el recién nacido sobresatura, ya sobre todo programar alarmas de saturación. El funcionamiento de la oximetría de pulso, cómo detecta la saturación de oxígeno. Este monitor calcula la saturación de oxígeno arterial a través de la medición de la absorción de la luz de dos longitudes de onda, aproximadamente 660 nanómetros, que es la luz roja, que mide un poco la saturación arterial, y 940 nanómetros, la luz infrarroja, que mide el paso de la saturación venosa. Entonces con eso se hace un promedio de esas dos longitudes en el dedo o en la mano donde se instale este saturador, y al pasar la luz a través del tejido es absorbida en diversos grados por el saturador. La medición de los cambios en la absorción de la luz permite la estimación también de la frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno. Entonces el monitor, dado la absorción de luz que se da por el sensor y el saturador, da acá unos valores de saturación de oxígeno y además de frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, este es el monitor de oximetría de pulso, que está compuesto por el monitor en sí y por el cable de paciente, y al cable de paciente se le conecta el sensor de saturador. Entonces, lo que nos muestra la pantalla es la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la plestimografía, ¿ya? Se debe prestar atención a la configuración del oxímetro de pulso, muy importante eso, siempre tiene que estar en modo neonatal, ¿ya? Eso es muy importante al momento de instalarlo. La estabilidad de las lecturas se ve afectada por el tiempo promedio que se utiliza para medirla, ¿ya? Que en los oxímetros modernos puede variar entre 2 a 16 segundos para obtener la lectura. Entonces, cuanto más largo el tiempo que uno programa de promediación, más estables son las lecturas. ¿Para qué nos sirve esto? Porque cuando nosotros estamos en reanimación, por ejemplo, necesitamos una lectura rápida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a programar esto en pocos segundos, 2 a 3 segundos. Pero cuando está el recién nacido hospitalizado, vamos a tener un mayor tiempo monitorizado al paciente, entonces debemos calcular el tiempo en mayores segundos, ¿ya? Entre más de 10 segundos es adecuado para un recién nacido hospitalizado. Entonces, muy importante evaluar la configuración del monitor, que esté en modo neonatal y que
procuremos la estabilidad de la lectura según donde vamos a usar el monitor, que se puede usar en reanimación y en la hospitalización, ya por eso. Entonces, cuando estamos en reanimación, lo programamos en pocos segundos, y cuando está hospitalizado y sea más estable las lecturas, en más segundos, ojalá más de 10 segundos. ¿En qué recién nacidos vamos a indicar o se indica la oximetría de pulso? En todo recién nacido con requerimientos de oxígeno o dificultad respiratoria, en recién nacidos que requieran monitorización continua de la oxigenación debido a trastornos asociados con la hipoxemia, apneas, hipoventilación, enfermedades cardiorrespiratorias, síndrome de dificultad respiratoria, recién nacidos con cardiopatías congénitas, prematuros en engorda hospitalizados que pueden tener displasia broncopulmonar, necesidad de oxígeno o no, pero como fueron prematuros, igualmente siempre es recomendable tenerlos monitorizados por al menos una pulsioximetría. En reanimación, cuando se inicie ventilación a presión positiva, y en atención inmediata y o reanimación, cuando observemos al recién nacido con cianosis persistente. ¿Dónde es adecuado instalar el monitor de oxígeno? En la mano derecha, que sería preductal, mano o muñeca derecha, ¿ya? Ojo aquí que cuando se anticipe la necesidad de reanimar, se debe preparar el equipo para que dé una lectura mucho más rápida. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando estemos en atención inmediata? Primero debemos tener el monitor encendido, conectado, conectado al cable de paciente, pero al cable de paciente no todavía conectado el sensor. Entonces tenemos el monitor encendido con el cable de paciente. Y una vez que el recién nacido nace y conectamos el sensor a la mano derecha, ahí recién unimos el sensor al cable del paciente, y así obtenemos una lectura mucho más rápida de la saturación cuando estamos en reanimación, que a veces cuesta que se inicie la lectura en el monitor. Y esto nos puede ayudar, y además la programación de los segundos para tener una lectura mucho más rápida. ¿Qué tenemos que tener en consideración para que podamos monitorizar mucho mejor a los pacientes neonatales? Primero que todo, asegurar el sensor en contacto con la piel sin lesionarla. Lo que podemos hacer, sobre todo en prematuros, es cubrir las zonas en que se va a apoyar o se va a instalar este saturador con hidrocoloide o algún protector de piel, y además el sensor también protegerlo con un hidrocoloide para no dañar la piel de los recién nacidos. Siempre la fuente de luz con el detector deben estar alineados. O sea, si yo los voy a instalar, siempre afrontados, ¿ya? Entonces, el sensor con la luz afrontados. Siempre, siempre cuidarnos de eso, y eso es muy importante tanto los cuidados de matronería como los técnicos de enfermería que hacen mucho control de los recién nacidos, y ellos son los que tienen que estar rotando los sensores, entonces es muy importante que queden bien posicionados. Cubrir el sensor luego de posicionarlo con con esta tela pantruca que le decimos, ¿cierto? Para evitar la interferencia con la luz. Como esto es un sensor de luz, a veces por ejemplo con las fototerapias podría interferir en la monitorización. Entonces se debe cubrir con algún tipo de tela que no deje pasar mucho la luz al sensor. Evaluar siempre la correlación adecuada entre la señal del pulso y la frecuencia cardíaca, y si lo instalamos a veces si nos parece extraño, por ejemplo, el monitor se visualiza una bradicardia, una taquicardia, nosotros observamos al recién nacido y no nos parece que esté correlacionado, podemos ocultar, por ejemplo, y evaluar si está correlacionado con la monitorización. Siempre fijar los límites
de las alarmas según las recomendaciones. Ojo con esto, que los recién nacidos prematuros, la recomendación es que saturen prematuros menores de 32 semanas entre 88 y 93%, y los bebés ya de término entre 90 y 95. Entonces, esto es muy, muy importante, fijar los límites de alarma según las recomendaciones. Si el recién nacido no está con oxigenación, el límite superior de la alarma no lo fijo, lo inactivo. ¿Por qué? Porque como está sin oxígeno, da lo mismo que sature 100. Pero si el recién nacido está con oxigenoterapia, no da lo mismo que sature 100. Entonces, si ahí nosotros programamos la alarma superior sobre todo en 95-96% para que el monitor me avise si es que con la FIO2 que yo tengo programada en el recién nacido está sobresaturando, y así, si sobresatura, yo puedo ir a bajar esta FIO2. Esto es súper, súper importante para prevenir retinopatía del prematuro sobre todo, y cualquier estrés por hiperoxigenar. Y rotar el sensor de lugar cada 3 o 4 horas, dependiendo de la atención que esté recibiendo nuestro recién nacido, para evitar lesiones de la piel, porque se pueden producir quemaduras. ¿Okay? También se puede utilizar la saturación pre y postductal, y ahí necesitaríamos 2 monitores en ese caso, uno siempre preductal en la mano derecha y otro que se podría rotar en la mano izquierda, pie izquierdo o pie derecho. Ahora vamos con la monitorización de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de ciclos respiratorios compuesto por la inspiración y la expiración durante 1 minuto. ¿Por qué lo digo? Puse esto en cursiva durante 1 minuto, porque es importante evaluarlo si lo vamos a visualizar y no vamos a ocupar un monitor. Vamos a hacer una monitorización de la frecuencia respiratoria visual. Es importante evaluarla durante 1 minuto completo, porque la respiración del recién nacido es muy irregular. Entonces, para detectar anormalidades, no nos sirve monitorizarla, por ejemplo, o evaluarla o visualizarla durante 15 minutos, sino que durante el minuto completo, porque así puedo detectar, por ejemplo, una apnea, o diferenciarla si es la respiración irregular normal del recién nacido. Entonces, muy importante darnos el tiempo de visualizarla, sobre todo los recién nacidos que estuvieran cursando con un distrés respiratorio, ¿cierto? O alguna inestabilidad cardiorrespiratoria, ¿ok? Como dije, se puede monitorizar de diferentes formas la frecuencia respiratoria. Por la observación directa de la expansión torácica durante 1 minuto, por el método de auscultación, con un estetoscopio, un fonendoscopio, ¿cierto? Auscultar la entrada de aire en los campos pulmonares, o a través de la monitorización de la función pulmonar, que eso lo podemos observar en algunos respiradores mecánicos que miden la frecuencia respiratoria y la pueden diferenciar incluso de la frecuencia respiratoria espontánea del recién nacido. Que en los ventiladores mecánicos yo puedo programar una frecuencia respiratoria, pero además el ventilador me va a decir a través de la monitorización cuántas respiraciones espontáneas tiene el paciente, y a veces las diferencias de color incluso. Y por medio del monitor multiparámetro, que aquí estamos viendo uno, en que vemos la frecuencia cardíaca, ¿cierto? A través de los electrodos se puede observar un trazado parecido a un electrocardiograma, la saturación mediante pulsoximetría, y aquí vemos el parámetro de la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Y también presión arterial estamos viendo acá en blanco. En amarillo, la frecuencia respiratoria en el monitor multiparámetros, que se da a través de los mismos electrodos utilizados para registrar el electrocardiograma, que son 3, que instalamos en el recién nacido. ¿Cómo nos da la frecuencia respiratoria el monitor multiparámetros? La técnica más conocida y utilizada para la monitorización de la frecuencia respiratoria es la impedancia torácica, o sea, como el movimiento que detecta estos electrodos. ¿Y cómo lo hace? A través de los cambios de aire y volumen sanguíneo en la cavidad torácica, causan una impedancia estos movimientos.
la cual generan cambios en el voltaje y pasaje de corriente a través del tórax que son detectados por los mismos electrodos que son estos que se utilizan para el electrocardiograma, y solo es necesario configurar el monitor para su registro. Entonces, cuando nosotros instalamos el monitor, a veces te dice configurar monitor y configurar pantalla, y ahí en la configuración de la pantalla yo puedo apretar para que se vea la frecuencia respiratoria, y a veces también la podemos suprimir si es que no tenemos los electrodos programados o si no queremos verla, por ejemplo. Importante que este método de monitorización de la frecuencia respiratoria detecta más bien apneas centrales, porque a través de, si el recién nacido hace una apnea central, va a dejar de respirar por un tiempo determinado. Si hace una apnea obstructiva, por ejemplo, el recién nacido va a hacer algunos gasping o tos, por ejemplo, tratando de respirar, y puede que el monitor, como detecta estos cambios estos cambios de movimiento y pasaje de corriente a través del tórax, puede que el monitor lo detecte como frecuencia respiratoria igualmente estos movimientos para tratar de respirar. Por eso no me sirve mucho para detectar apneas obstructivas, pero sí es muy, muy certero para apneas centrales. Importante también igualmente que en el monitor para la saturación y para la frecuencia cardíaca, programar alarmas, ¿cierto? El paciente euneico, o sea que tiene una respiración normal, presenta entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Eso es lo normal en el recién nacido. Si tiene bradicardia, o sea, bradipnea, es menos de 40 respiraciones por minuto, entonces el monitor, el límite inferior, lo podemos programar en 35, y polipnea es mayor de 60, pero lo podemos programar sobre 70, el límite superior. Nunca tan cercano a los valores normales, porque el movimiento, por ejemplo, o el llanto podrían aumentar esto, y va a estar siempre el monitor sonando, entonces eso va a generar mucho ruido en la UCI, y además que vamos a empezar a decir, no, este monitor suena porque el bebé se mueve, y en verdad después no vamos a atender las alarmas que necesitan ser atendidas, porque vamos a pensar que se está sonando por otras cosas, ¿ya? Así que muy, muy importante programar alarmas y prestar atención a las alarmas, siempre. Vamos a hablar sobre las claves de una correcta monitorización respiratoria. Siempre la elección de los electrodos debe ser adecuada al tamaño del paciente, y siempre debemos cuidar la fijación, o sea que aparte de pegarlos, por ejemplo, que tengan gel, pegarlos en las extremidades, ¿cierto? Y que estén correctamente fijos. A veces podemos aplicar Cavilón o algún protector de piel o ayuda para que se adhiera a la piel, y además poner alguna tela tipo Fixomul, por ejemplo, o tela de seda sobre el electrodo para que quede bien fijo en la piel. Y siempre igualmente evaluar el estado de la piel antes de instalarlo. En los prematuros a veces no instalamos este tipo de monitorización, y cuando se cambie el electrodo, igualmente evaluar el estado de la piel. Correlacionar, igualmente que con la frecuencia cardíaca, con la evaluación clínica, la coloración de la piel, perfusión de la piel y el esfuerzo respiratorio. Igualmente evaluar y ver si está parecida a la del monitor. Consignar siempre que estemos evaluando la frecuencia respiratoria y la monitorización respiratoria si es que hay signos de dificultad respiratoria como aleteo nasal, polipnea, retracción, quejido y cianosis. Si el paciente se encuentra irritable o con hipertermia, también es importante registrarlo, porque esto puede modificar y alterar la frecuencia respiratoria. Si vamos a evaluar este parámetro y lo vamos a consignar, ojalá calmar al recién nacido o esperar a que termorregule. Y la respiración periódica es un patrón común en el recién nacido prematuro, y ahí se manifiesta por periodos alternados de descenso y ascenso de la frecuencia respiratoria, y esto es normal. Son pausas respiratorias frecuentes que pueden hacer los recién nacidos de 5 a 15 segundos, seguidos de movimientos respiratorios rápidos, como
una respiración media irregular. Recuerden que la apnea es la ausencia de movimientos respiratorios mayor de 20 segundos, entonces hasta 15 segundos es posible que el recién nacido no respire y sigue siendo normal, ¿ya? Vamos ahora con la monitorización de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se puede determinar mediante la clínica, también mediante la ocultación de la frecuencia cardíaca con un fonendo, por la palpación de la base del cordón umbilical. Eso lo podemos hacer en la atención inmediata, ¿cierto?, para evaluar la necesidad de reanimar, por el oxímetro de pulso, como vimos anteriormente, y mediante la instalación y mediante la medición de la señal eléctrica que se observa en el electrocardiograma del monitor multiparámetro, en esta onda de electrocardiograma que se observa a través de la instalación de los electrodos. ¿Cuál es el propósito de la monitorización de la frecuencia cardíaca a través de un monitor multiparámetros? Monitorizar la variabilidad del ritmo cardíaco y desarrollar las medidas necesarias ante cada situación, desde la sala de reanimación, ¿cierto?, de la atención inmediata, al traslado a la UCI y en la UCI específicamente. Ya siempre hay distintos objetivos. Recuerden que en las guías actuales de reanimación se considera la instalación de electrodos de electrocardiograma para la reanimación, porque detectan de manera mucho más fidedigna la frecuencia cardíaca para la reanimación. Entonces ahora debiéramos instalar en reanimación el saturador y además el monitor de electrocardiograma. ¿Ok? Mantenerlo si es que lo instalamos en la atención inmediata para el traslado a la UCI o al intermedio, ¿cierto? Y mantenerlo en la hospitalización. Nos sirve mucho para identificar trastornos del ritmo cardíaco como arritmias, entonces en recién nacidos con cardiopatías congénitas sí o sí instalarlo, y también sirve para detectar bradicardias con o sin apneas asociadas en los recién nacidos de alto riesgo o en recién nacidos que están con sedación, etc. ¿Cómo funciona el monitor? Acá vemos que el trazado de electrocardiograma en verde, en amarillo vemos la saturación de oxígeno, aquí debe estar con saturación prehipoductal, por eso vemos dos trazados, y también está con una presión arterial invasiva y un monitor para la piel, que nos da la temperatura de la piel, temperatura cutánea. En los monitores multiparámetros, que son estos, la actividad eléctrica del corazón es detectada por medio de la impedancia a través de 3 electrodos colocados o instalados en la superficie de la piel, en el miembro superior derecho, izquierdo, o a veces en el tórax, que no es muy recomendable, y en el muslo izquierdo. La señal eléctrica es amplificada y filtrada para eliminar interferencias y artefactos, ¿cierto? Y nos da este tipo de curvas mucho más limpias, y esta señal está definida en milivoltios y se visualiza como un trazado electrocardiográfico con el complejo QRS, las ondas R, que son las que miden la frecuencia cardíaca. También siempre debemos fijar alarmas, ¿cierto? Y el límite inferior sería aproximadamente 90 latidos, el límite inferior, y la frecuencia cardíaca, taquicardia, sería superior a 180, entonces lo fijamos en 190, por ejemplo, porque también en el movimiento pueden registrarse frecuencias cardíacas mucho mayores, y cuando el recién nacido duerme, también la frecuencia cardíaca puede bajar sin ser patológico, baja a veces hasta 80, incluso en el recién nacido en reposo, ¿ya? ¿Qué debemos tener en consideración para la monitorización? Que la conexión al paciente de los electrodos se hace mediante 3 electrodos que tienen diferentes colores y los cuales se ubican
de la siguiente manera. Generalmente el monitor multiparámetros tiene el cable de paciente para los electrodos y ahí como que te sopla un poco cómo instalarlos, ¿cierto? Dónde van instalados, ¿cierto? Van en el brazo derecho, el blanco, o que en este caso es de color rojo, en el brazo izquierdo el negro, y en el muslo izquierdo el rojo. ¿Ya? Nosotros usamos de estos colores en el Luftinet. No sé si ustedes utilizan electrodos para la monitorización del electrocardiograma, y si son de estos colores, y si sale el recién nacido en el cable de paciente. Para instalarlos, debemos primero que todo limpiar y aplicar ojalá un protector cutáneo en las áreas de la piel donde van a estar ubicados los electrodos. Igualmente siempre hay que estar atento y evaluar si es que se instalan en un recién nacido, sobre todo en los prematuros extremos, porque pueden dañar la piel, ¿ya? Utilizar electrodos adecuados al tamaño del recién nacido. Ojo con esto, porque hay electrodos que son como... ¿Dónde están? Parece que después los muestro. Que son estos 3 electrodos que son más bien pequeños, y hay otros que son como el del electrocardiograma, que son de pinzas y son súper grandes. Entonces hay que evaluar siempre el tamaño del electrodo según la edad gestacional. Ubicar según especificación del monitor. Aquí les puse el electrodo blanco en el brazo derecho, el electrodo izquierdo en el brazo, en el electrodo negro en el brazo izquierdo, y el electrodo rojo en el miembro inferior izquierdo en el muslo específicamente. Hay que evitar instalarlos en el tórax porque a veces pueden interferir en las radiografías. Ya hay muchas fotos que se ven en el tórax, pero ojalá despejar el área torácica lo más posible. Verificar siempre el estado de los electrodos, que no se vayan a despegar, y la correcta fijación de la piel. A veces el trazado deja de marcar y porque se despegó alguno de ellos, o a veces están mal instalados aquí en el cable de paciente, entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y conectar al monitor y programar alarmas, como dijimos. Evaluar la curva de electrocardiograma y que sea coincidente con la ocultación de la frecuencia cardíaca en el recién nacido. Vamos ahora con la monitorización de la temperatura. La temperatura corporal es el resultado del equilibrio entre la producción y la pérdida de calor, y recordemos que en el recién nacido este equilibrio es poco logrado. Tienen un control de la temperatura más bien inmaduro, entonces cuesta la termorregulación. ¿Ya? El recién nacido se puede monitorizar la temperatura a través del control de la temperatura axilar, ¿cierto? Y también a través de la temperatura cutánea, a través de un servocontrol que se puede instalar en el monitor o cuna radiante o incubador. Entonces podemos instalar este servocontrol en el monitor multiparámetros, y además instalar otro que vaya a la incubadora o a la cuna radiante para tener temperaturas servocontroladas. Las indicaciones son evaluar la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina, sobre todo en prematuros. Es muy importante tener el servocontrol para que la temperatura de la incubadora ojalá sea servoasistida. Valorar la capacidad del recién nacido para termorregular eficazmente, identificar alteraciones en los valores y controlar la evolución de la temperatura en el caso de hipotermia o hipertermia. Valores normales de temperatura y programación de alarmas. Esto igualmente puede variar dentro de la literatura. Hay como varios rangos que se observan. En el recién nacido de término, la OMS considera la temperatura axilar y rectal entre 36,5 y 37,5. La axilar generalmente va entre 36,5 y 37, y la rectal puede ser hasta 37,5. La temperatura de la piel
que generalmente se instala en el área abdominal, siendo el sensor en lugares lejanos de grasa parda y que no tengan prominencias óseas. Generalmente se instala entre el apéndice cifoide y el ombligo, en una parte alejada obviamente del apéndice cifoide, donde hay mayoritariamente piel. El valor normal de la temperatura de la piel es entre 36 y 36,5, y esto es muy, muy importante para cuando instalamos temperatura servoasistida, sobre todo en las incubadoras. Cuando queremos que el recién nacido logre una temperatura objetivo, recordemos que estamos evaluando la temperatura de la piel, que va a ser siempre más baja que la temperatura axilar. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos que el recién nacido tenga 36,5 de la temperatura de la piel, siempre es la diferencia entre como 0,5 y 1 grado con la temperatura axilar, ¿ya? Y tener mucho ojo con eso, porque a veces programan la temperatura para el servocontrol en 37, por ejemplo, y el recién nacido va a tener axilar una temperatura mucho más alta. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Las alarmas, si es que lo programáramos en el monitor, por ejemplo, en los recién nacidos hospitalizados de término y pretérmino, el rango es entre 36,6 y 37, se considera adecuado. La alarma de temperatura mínima entonces debiera colocarse en 36,3 y la de temperatura máxima en 37,5 para nosotros poder ir variando la temperatura de la incubadora o del de la servocuna para lograr el ambiente térmico neutral en el recién nacido. Claves para una correcta monitorización de la temperatura: medición intermitente. Para cuando vamos a hacer la medición intermitente se aconseja el uso de termómetros digitales, ojalá no usar el termómetro de mercurio por la toxicidad del mercurio si es que se llegara a romper, y el sitio recomendado para la medición es la axila, ¿ya? Recuerden siempre, igualmente cuando se va a monitorizar la temperatura axilar, hay que secar la axila del recién nacido e instalar el termómetro paralelo a la piel, paralelo al recién nacido, no hacia arriba como perpendicular. Monitorización continua de la temperatura con los sensores de la incubadora o de la cuna radiante. Los sensores tienen que estar siempre bien adheridos a la piel sobre una superficie lisa, como les dije, entre el ombligo y el apéndice cifoide, una superficie lisa no ósea. No cubrir nunca el sensor que está acá con pañal o con alguna ropa, y no recostar al recién nacido sobre el sensor. A veces lo ponemos en prono y se nos olvida cambiar el sensor de lugar hacia la espalda, por ejemplo. ¿Ya? Cubrir la punta del sensor con un cobertor de aluminio, ¿cierto?, que refleje las ondas infrarrojas emitidas por la fuente de calor. Aquí tenemos el recién nacido instalado el servocontrol. A veces en los prematuros, antes de instalar el servocontrol en la piel, se puede poner algún apósito hidrocoloide para que no dañe la piel, y ahí sobre eso poner con una tela de seda o Fixomul el sensor en la piel. Para la temperatura cutánea se recomienda la línea media abdominal entre el apéndice cifoide y el ombligo, como les dije, y en los recién nacidos que están en hipotermia terapéutica, en el protocolo ya de la hipotermia terapéutica con blanquetrol, tienen que ser monitorizados de manera continua en el blanquetrol, y además en el monitor multiparámetro con una sonda transesofágica o rectal con servocontrol, ¿ya? Que eso nos va a dar la temperatura central a la que queremos llegar de 34 grados Celsius. Y ojo también que cuando hablamos de la clase de traslado, están monitorizando la temperatura si lo vamos a llevar en hipotermia pasiva cada 15 minutos axilar, ¿ya? O rectal podría ser, para que sea más cercana a la central, ¿ya? Vamos ahora a hablar de la monitorización de la presión arterial no invasiva, o PANI,
es uno de los parámetros medidos con mayor frecuencia para evaluar estabilidad hemodinámica del recién nacido, sobre todo los que están más críticamente enfermos, igualmente los recién nacidos que están más estables o están intermedios, a veces igual les dejan presión arterial no invasiva cada 24 horas o cada 12 horas. Puede medirse en forma directa o continua a través de un catéter arterial. La forma directa es la presión arterial no invasiva, y la presión arterial invasiva se mide a través de un catéter arterial, ya sea umbilical o línea arterial, o en forma indirecta por medio de un manguito colocado alrededor de alguno de los miembros del recién nacido. ¿Ya? ¿Cómo mide el monitor la presión arterial no invasiva? La medición oscilométrica de la presión arterial no invasiva mide la presión sistólica, diastólica y además la presión arterial media. El flujo pulsátil de sangre produce oscilaciones en la pared de los vasos que pueden ser transmitidas al manguito. El sistema infla el manguito automáticamente, el monitor lo infla, ¿cierto? Nosotros apretamos el motor PANI del monitor y va a inflar el manguito a un nivel por encima del punto en que no se detectan pulsaciones. Entonces lo va a inflar tanto hasta que se dejen de sentir las pulsaciones. Luego se va a desinflar el manguito y se mide la presión sistólica, que corresponde al nivel en el cual la oscilación se detectaron inicialmente. Esa es la sistólica. El valor de la presión arterial media se determina por el nivel más alto de oscilación detectada a la menor presión del manguito, y el valor diastólico se determina por la presión más baja del manguito antes del valor de base. Ya está desinflado, pero antes de que llegue al valor base, esa es la presión diastólica, ¿ya? Y se detecta siempre, hay que instalarlo cercano a alguna arteria del recién nacido. Claves para una correcta monitorización: lo más importante es la elección adecuada del manguito, del tamaño del manguito. El tamaño incorrecto va a alterar significativamente la presión arterial registrada, ¿ya? El empleo de manguitos de un tamaño mayor muestra valores menores, y uno menor te va a dar el recién nacido hipertenso. Entonces lo importante es elegir muy bien el manguito, y es según la circunferencia en centímetros del miembro que vamos a usar, es el número de manguito. ¿Ya? Recuerden que se puede medir en la arteria braquial o en la tibial posterior, en los pies del recién nacido. La instalación del manguito se hará de forma que abarque toda la circunferencia del miembro, ya sea el brazo o la pierna, sin apretar, y la anchura debe comprender 2/3 de la extremidad. Idealmente el paciente debe estar tranquilo, ¿ya? Entonces podríamos usar succión no nutritiva, por ejemplo, o calmarlo antes de medir la presión, o si no nos va a dar una presión errónea. Se debe tomar al menos 2 o 3 mediciones para asegurar una correcta lectura si es que el recién nacido está intranquilo o observamos mediciones que están alteradas. En los recién nacidos con convulsiones, temblores o que tienen hipotensión grave, por ejemplo, tienen arritmias o un shock séptico o hipovolémico, o están en hipotermia o están taquicárdicos, a veces la presión arterial invasiva no puede detectarse. Además, los monitores multiparámetros te dan la opción de tomar la presión en intervalos, por ejemplo, dejar el manguito puesto y tomarla cada 15 minutos, por ejemplo, o cada 5 minutos, pero hay que tener mucho ojo en ir rotando el manguito, porque se pueden igualmente producir lesiones en la piel y en el miembro donde están instalados. Los valores normales de presión arterial es como difícil determinarlos, ¿ya? Es complejo definir los valores normales de presión arterial porque están influenciados por distintos factores, por ejemplo, la edad gestacional, el peso, si tiene o no instalado alguna droga vasoactiva, si está llorando, etc.
es más alta a mayor peso de nacimiento y edad gestacional, o sea, los bebés de término tienen presiones arteriales mucho mayores que las de los bebés de pretérmino, de manera que los recién nacidos de bajo peso y de menor edad gestacional tienen menor presión arterial que los del peso adecuado. Tradicionalmente, los recién nacidos de pretérmino se asocia el valor de la presión arterial media de la PAM a la edad gestacional en semanas. Por ejemplo, si el recién nacido tiene 30 semanas, la presión arterial media va a ser de 30, la presión arterial media, ¿ya? Siempre es importante evaluar mejor la presión arterial media en los recién nacidos, porque esa es la que refleja mucho mejor la perfusión de los tejidos, que es lo que finalmente más queremos evaluar con la presión arterial. ¿Ya? Sin embargo, no hay mucha evidencia científica que corrobore esto, que sustente, pero igualmente lo usamos mucho en la práctica clínica porque no podemos estarnos aprendiendo los valores normales y hay muy pocos estudios al respecto. En los recién nacidos de término sí que hay ya estudios y se puede ver los primeros 4 días de vida valores promedios de presión arterial. Dice tensión arterial porque esto es un estudio español, es un consenso del CIBEN, de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, que hizo este estudio sobre la presión arterial normal en recién nacidos de término, ¿ya? Ahora vamos con la monitorización de la presión arterial invasiva. Para la monitorización de la presión arterial invasiva, continúa siendo el patrón de referencia para medición de la presión arterial en pacientes críticos, ¿ya? ¿Cómo nos da la señal de la presión arterial invasiva el monitor? Se efectúa a través de un catéter, que puede ser un catéter arterial umbilical o una línea arterial, introducido en una vía arterial y acoplado a un transductor de presión, que es este, ya que el transductor de presión va siempre conectado a, a una bomba que está infundiendo suero fisiológico o suero fisiológico al medio, heparinizado en algunos casos, y esto está conectado al monitor del paciente. Siempre tiene que estar infundiendo suero hacia la línea arterial o el catéter para que nos pueda dar la señal. El torrente circulatorio ejerce fuerza contra el diafragma siliconado, que registra como una señal eléctrica y luego traduce la presión leída en milímetros de mercurio hacia el monitor, y así registra valores sistólicos, diastólicos y de presión arterial media, ¿ya? En el monitor, a través de este transductor. ¿En qué recién nacidos vamos a usar presión arterial invasiva? Ojo que debemos considerar instalar un catéter arterial umbilical o una línea arterial en pacientes prematuros con ventilación mecánica invasiva hasta su estabilización, generalmente en menores de 1000, se instala un catéter arterial umbilical para poder monitorizar la presión arterial invasiva y además para la extracción de muestras sanguíneas. Pacientes con requerimientos de drogas vasoactivas endovenosas, pacientes con requerimientos altos de parámetros ventilatorios, ¿cierto? En pacientes en ventilación de alta frecuencia y óxido nítrico, y en pacientes que son sometidos a cirugías mayores o a procedimientos complejos, y también en algunas cardiopatías congénitas complejas, y sí o sí en recién nacidos en hipotermia terapéutica, como es el caso de la foto. Este recién nacido tiene un catéter arterial umbilical, y acá estamos viendo el transductor de presión. El transductor siempre tiene que ir en la línea de la aurícula derecha, ¿ya? O cercano, o en la línea del corazón, idealmente, porque a veces instalamos nidos, y si instalamos el transductor sobre el nido, por ejemplo, va a quedar más alto que el paciente, entonces se va a alterar la presión arterial invasiva. Siempre tiene que estar a la altura del paciente y ojalá a la altura del corazón, y ojalá en la aurícula derecha, justo al lado del corazón, ¿ya? Tenemos algunos cuidados, ¿cierto?
preparación del sistema, debemos primero preparar un suero fisiológico o un fisiológico al medio en una jeringa de 60, puede ser heparinizado o al medio. Se debe purgar el sistema, el transductor y el alargador, ¿cierto? Purgar el sistema con el suero indicado y conectarlo a la bomba de infusión. Luego programar el flujo de infusión a 1 ml hora, excepcionalmente puede ser a 0,5 o a 0,8 ml hora si estamos en un recién nacido de pretérmino. Purgar el transductor completo, cebarlo con el suero indicado, conectar un extremo al catéter a través de una llave de 3 pasos, que era lo que veíamos acá. En esto vemos que el transductor está conectado a el catéter umbilical y por este otro extremo está el alargador, ¿cierto? Conectado al suero fisiológico y a la jeringa. Luego posicionamos el transductor de presión a la altura de la aurícula derecha en el eje flebostático, que es la línea imaginaria desde el cuarto espacio intercostal a la línea media axilar. Ahí debiera estar, pero generalmente por la fijación de los catéteres a veces está hacia el otro lado, pero lo ideal es que esté en el lado izquierdo del paciente. Ajustar cada vez que el recién nacido se reposiciona y establecer del punto de referencia 0 para asegurar que el sistema esté funcionando correctamente a la presión atmosférica. ¿Ya? Se debe poner a 0 siempre el sistema. Para poner a 0 debemos cerrar la llave de 3 pasos al catéter, cerrarlo hacia el catéter y abrir el transductor al aire, presionar en el monitor, dice presión a 0, ya del calibre de la arteria, posteriormente conectar el catéter con el transductor abriendo la llave de 3 pasos y ampliar los trazados de la onda en el monitor para que nos queden de este modo, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un video que hice sobre la puesta a 0. Me dicen si es que lo pueden escuchar o yo se lo voy relatando. Lo vamos a ver en pantalla completamente. Ah, no está para escuchar. Yo les voy a ir relatando. Aquí les muestro cómo está conectado el suero fisiológico, ¿cierto? El suero fisiológico que está a 1 va hacia el transductor de presión que está acá, ¿cierto? El transductor está completamente cebado, esa es la llave del transductor, ¿cierto? Y va conectado al paciente, en este caso está conectado a una llave de 3 pasos y tenemos acá un tapón antirreflujo que nos permite extracción de sangre también desde el catéter arterial umbilical, ¿ya? Y el catéter aquí está fijo en la arteria umbilical del paciente. Entonces, para hacer la puesta a 0 debemos cerrar el transductor al paciente, ahí tiene que ser al revés, y abrir la válvula, abrir la llave. Y ahí nosotros vamos a hacer el 0, poner presiones a 0, y ahí te va a dar el 0. Y luego vamos a abrir el transductor y cerrar la llave. Y ahí va a darnos la señal. Ahí está dando la señal. Cuando hay curva, estamos listos. Ahí está. Ese recién nacido que veíamos era un recién nacido en hipotermia terapéutica, estaba bien invadido con sonda Foley, ventilación mecánica, catéter arterial venoso y umbilical también. Vamos a ver por último monitorización de la función cerebral.
que también lo usamos en recién nacidos con hipotermia terapéutica o para evaluar convulsiones, y esta monitorización de la función cerebral se llama electroencefalograma de amplitud integrada. Este electroencefalograma de amplitud integrada es una técnica neurofisiológica que permite el registro de la actividad cerebral eléctrica generada espontáneamente por las células de la corteza cerebral a través de electrodos que instalamos en la superficie de la cabeza del paciente. ¿Ya? Y aquí vemos cómo se instala. A través de esto podemos hacer una interpretación. El electroencefalograma del neonato se basa en el conocimiento del patrón normal esperado para cada edad y para cada edad gestacional, y la evaluación de la actividad de fondo y de los fenómenos transitorios y que si tiene actividad epileptiforme, ¿cierto? Entonces podemos evaluar el trazado, si es que tiene un trazado normal, ¿cierto? De sueño y vigilia, por ejemplo, estos trazados transitorios que podría ser por sueño vigilia, como les dije, o por actividad eléctrica, convulsiones, por ejemplo. ¿Ya? En el recién nacido es fundamental valorar la continuidad del registro, o sea, en un tiempo determinado, la sincronicidad entre ambos hemisferios, porque se pueden evaluar los dos hemisferios, hemisferio izquierdo y derecho, y los hallazgos mencionados, ¿cierto? Si hay la actividad de fondo, transitorios, o si hay convulsiones, por ejemplo. Aquí les muestro los trazados de base que pueden ser continuo de voltaje normal, discontinuo, continuo de bajo voltaje, brote supresión y plano inactivo. El brote supresión y el plano inactivo no son normales, pero pueden ser trazados de base. Estos son normales, el continuo de voltaje normal, discontinuo y continuo de bajo voltaje. Ciclos de sueño y vigilia en recién nacidos de término, en prematuros y cuando no tiene ciclos de sueño y vigilia. Y crisis, podemos ver crisis epilépticas aisladas, que vemos acá. Aquí vemos una crisis epiléptica, después acá otra, que se ven como unos cerritos en el trazado, pero siempre hay que verlos en los grafoelementos de abajo, si es que se correlacionan. Aquí vemos convulsiones a repetición y se ve en el trazado del grafoelemento de abajo, ¿cierto? Cómo está la actividad convulsiva, se ve como continua, ¿cierto? Repetitiva, y esto es un estatus convulsivo. Aquí en este trazado el recién nacido está todo el tiempo convulsionando. ¿Ya? Entonces nos sirve mucho para evaluar actividad cerebral en el recién nacido. ¿En qué casos los utilizamos? En el caso de pacientes con sospecha de convulsiones, permite confirmar convulsiones en pacientes con movimientos anormales. Sabemos que en los recién nacidos es muy difícil evaluar convulsiones porque se pueden confundir con temblores, o a veces son convulsiones muy sutiles. Por ejemplo, mueven solo un brazo, o solo tienen movimiento ocular, o solo chupeteo. Entonces es difícil evaluar solo con el movimiento si el recién nacido está o no convulsionando. Entonces, aparte de el examen físico, que podríamos observar una convulsión, podemos agregar este trazado de monitor de electroencefalograma para determinar si sí o sí está convulsionando el recién nacido. Permite detectar la actividad eléctrica convulsivas en pacientes bajo efectos de sedantes también, que no vamos a visualizar movimiento. Entonces estos recién nacidos igualmente, aunque estén sedados, pueden tener actividad convulsiva. Entonces nos sirve mucho, mucho en esos recién nacidos, y puede ser utilizada también para evaluar la efectividad del tratamiento anticonvulsivante, porque el monitor permite marcar el tiempo en que tú administraste un anticonvulsivante en el recién nacido. Entonces lo marcas y ves cómo funciona, si funciona o no este anticonvulsivante, o si tienes que avanzar en la terapia anticonvulsivante. Y en el caso de recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica, como vemos en la foto, un recién nacido con terapia de hipotermia terapéutica, sí o sí debemos instalar un monitor de electroencefalograma.
o si estamos en la espera de saber si es que tiene una encefalopatía hipoxicoisquémica grado 2 o 3, nos puede ayudar este monitor para saber si tiene convulsiones o no. Entonces nos sirve para detectar presencia de convulsiones, definir la injuria neuronal en el periodo de ventana, que es de 6 horas, inclusión de pacientes al protocolo de hipotermia terapéutica de neuroprotección y determinar el pronóstico dado cuando se termina la hipotermia terapéutica, que es después de 96 horas en hipotermia terapéutica, podemos ver si funcionó o no este protocolo. Y finalmente, también usamos en las UCI neonatales, hace poco tiempo, la monitorización de oxigenación cerebral y tisular utilizando espectroscopía cercana al infrarrojo o monitor NIRS. Ya la espectroscopía cercana al infrarrojo o NIRS por las señales, por las iniciales en inglés, es un método no invasivo y continuo que se puede monitorizar al lado del paciente para monitorizar la oxigenación tisular, principalmente cerebral, y a veces también se utiliza la oxigenación renal, porque es muy cercana, muy parecida a nos puede servir para extrapolar resultados para la oxigenación cerebral. El equipo más utilizado para la monitorización NIRS es el Invoz 5100C, que es este. Los valores normales de saturación regional de oxígeno cerebral van entre 55 y 85, que podemos evaluar, y saturaciones fuera de este rango, o variaciones de más del 20% del valor en un paciente que estaba estable antes, se consideran patológicos. Los protocolos actuales integran esta monitorización de saturación regional a la vigilancia de parámetros hemodinámicos y además los complementan con la ecocardiografía y parámetros clínicos del paciente, ¿cierto? Con el objetivo de poder diagnosticar precozmente alteraciones hemodinámicas que pudieran alteraciones hemodinámicas que pudieran alterar la oxigenación cerebral, así como disminuir las complicaciones del neurodesarrollo a largo plazo, con este monitor de espectrometría. Y eso es todo para la clase de monitorización. No sé si tienen dudas. Y nos queda la clase de oxigenoterapia neonatal, que esta no es tan larga y es algo más que hacemos frecuentemente. No sé si tienen dudas, algún comentario. Ahí vi que escribir. Ya, súper. Entonces vamos al tiro para no atrasarnos más, ¿les parece? Con la clase de oxigenoterapia neonatal. La oxigenoterapia es la administración de oxígeno. ¿Sí? Natalia, ¿Sí? disculpa, consulta, cuando ¿Sí? hablaste de la medición de presión arterial, ¿Sí? ¿en qué? O sea, sé que principalmente te referías a pacientes hospitalizados más graves, pero por ejemplo nuestros pacientes que son de baja complejidad, ¿en qué momento estaría indicado? ¿Una vez durante el turno, 2 veces, cada 6 horas, la monitorización de presión arterial? Generalmente depende de la patología del paciente. Por ejemplo, si por ejemplo, son prematuros en engorda o prematuros que displásicos, no sé si tienen ese tipo de prematuros que rescatan del San Juan de Dios, por ejemplo, que llegan, pocas veces. Claro, en ese tipo de pacientes sí se debiera tomar la presión arterial por lo menos cada 24 horas. En otros recién nacidos, por ejemplo, si tuviera una depresión neonatal moderada, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, tuviéramos un Apgar
4 al minuto, pero se recuperó. Igualmente, durante las primeras 24 horas sería bueno monitorizar la presión arterial y correlacionarla con, los valores de diuresis, por ejemplo, si ha orinado o no. En este tipo de pacientes que tuvieron alguna como Grado de alteración asfixia. aguda, claro, que podrían presentar algún grado de asfixia. Y así, por Ya. ejemplo, en algún paciente que estén esperando para el traslado, por ejemplo, y que sean agudos, también monitorizar la presión arterial invasiva. O sea, no invasiva, perdón. Y por ejemplo, que nosotros generalmente, como creo que te expliqué la otra vez, recibimos pacientes que pueden estar complejos y los trasladamos lo antes posible. Entonces, Claro. en caso de que, por ejemplo, recibamos que nos ha pasado un paciente de un desprendimiento, por ejemplo, que esté vasocontraído, que esté hipoperfundido, ahí también tendría que ser monitorización horaria, como Sí, más continua. sí, ahí Y sí ahí que cada cuánto debiera se ser recomienda. continuo. Cada 15 minutos presión Cada arterial, 15 minutos. estar programando, porque se puede Ya. programar el monitor. Sí. Sí. Y idealmente, si es que no sé si alguna vez lo hacen, instalar el catéter arterial umbilical y hacerlo invasivo. Eso es lo No, ideal que en esos pacientes. no, ahí Claro, eso ahí ya se tiene que es trasladar. mucha complejidad de Claro, equipo. claro. Sí, pero en ese Y caso, instalar ojalá el manguito de presión en las extremidades superiores, porque como si estuviera ya, con hipoperfundido, las extremidades inferiores va a estar mucho más hipoperfundido que las superiores. ya. Sí. Espérame. Ya, si me acuerdo de algo más, interrumpo. Sí, sí, no hay problema. Gracias, Camila. Ya, gracias a ti. Bueno, vamos con la oxigenoterapia. Si tienen preguntas, ya saben interrumpirnos. La oxigenoterapia, entonces, es la administración de oxígeno con fines terapéuticos y es una de las terapias más frecuentemente usadas en las unidades de neonatología, jugando un rol vital en los recién nacidos en condición crítica, ¿ya? Vamos a ver más bien oxigenoterapia, pero no invasiva. El objetivo general de la oxigenoterapia es lograr una adecuada oxigenación de los tejidos, pero sin generar toxicidad por oxígeno y estrés oxidativo, como les decía, que podía generar retinopatía del prematuro. Por eso es importante fijarse en las alarmas del monitor y en los objetivos de saturación. Vamos a ver la definición de oxigenoterapia, que es la administración de oxígeno con fines terapéuticos en concentraciones superiores a la mezcla de gases del ambiente, que sería 21%. El balance entre hipoxemia e hiperoxemia es necesario para evitar consecuencias negativas en tejidos especialmente sensibles, como el sistema nervioso central, que puede causar hemorragia intracraneal. La variación de esta hipoxemia e hiperoxemia en la retina, con la displasia, la retinopatía del prematuro, en el pulmón, con la displasia broncopulmonar, y en el aparato digestivo estos cambios de oxemia pueden causar enterocolitis necrotizante. Las fluctuaciones frecuentes de la concentración de oxígeno son especialmente dañinas y deben ser evitadas. O sea, el recién nacido no debiera estar un tiempo saturando 88 y después repentinamente estar saturando 90 y estar haciendo estas fluctuaciones de oxígeno. Ya sobre todo tener cuidado cuando se tiene instalada la naricera, por ejemplo, o cualquier método de oxigenación y se interrumpe por algún motivo, se despega o el oxígeno a flujo libre se sale la manguera, etcétera. Estas fluctuaciones de oxigenación son las que causan más daño. ¿En qué recién nacidos se indica oxigenoterapia? En presencia de hipoxemia documentada. La hipoxemia es en los gases arteriales, valores bajos de saturación de oxígeno, sospecha clínica de hipoxia en situaciones de emergencia o ante eventos patológicos que impliquen aumento del consumo de oxígeno, por ejemplo, en un episodio de convulsiones. Si nosotros vemos que el recién nacido está convulsionando, inmediatamente puede que desaturen y tengamos que administrar oxígeno.
Los objetivos planteados en la administración de oxígeno son lograr una normoxemia, disminuir el gasto cardíaco asociado a tratar de oxigenar el cuerpo y prevenir las complicaciones derivadas de la hipoxia, ¿ya? Y además tratar de prevenir las complicaciones por la oxigenoterapia. ¿Cómo tiene que ser la administración de oxígenos en neonatos? ¿Qué consideraciones debemos tener? Siempre el oxígeno tiene que estar indicado y dosificado. Tenemos que tener una indicación de oxígeno y una dosis de oxígeno. Por ejemplo, tener la indicación de oxígeno en flujo libre a tanto porcentaje, oxígeno incubadora a tanto porcentaje. Tiene que estar siempre idealmente mezclado con el aire. Tiene que haber una mezcla de aire, de gases con un blender idealmente. No administrar oxígeno solo, porque así no vamos a poder calcular FiO2. Debe siempre estar idealmente humidificado, ¿ya? Debe estar idealmente calentado y siempre monitorizado, ¿ya? Recuerden que la monitorización es crucial para evitar daño. Igualmente, el que esté humidificado y calentado ayuda a que el oxígeno sea mejor tolerado por la vía aérea del paciente. Recordemos que los recién nacidos tienen pocos cilios, entonces cilios nasales, entonces puede que, que si no están humidificados y calentados pueda secarse la mucosa y producirse pequeños daños en la vía aérea superior. ¿Qué métodos tenemos de administración de oxígeno en los recién nacidos? La elección está relacionada con la duración de la terapia, las características y la patología del paciente y el efecto que vamos a buscar. Podemos dar en el recién nacido oxígeno a flujo libre, oxígeno por incubadora o ambiental, oxígeno por halo HUD, por naricera, CPAP, que es ventilación mecánica no invasiva, y ventilación mecánica invasiva. Vamos a ver primero los métodos de administración por oxígeno por incubadora. Es un sistema de bajo flujo, se logran concentraciones entre 21 y 80% y requieren un monitoreo constante de la FiO2. Hay incubadoras que tienen para instalar el oxígeno servocontrolado. O sea, yo instalo a través de una conexión a la red de oxígeno y va a producir la incubadora misma, la mezcla con el aire y la incubadora te va a dar la monitorización de la FiO2. O sea, yo voy a programar la FiO2 y me va a decir cuánta FiO2 va a estar concentrando en la incubadora, ¿ya? Si no tenemos este tipo de incubadoras, podemos a través de una manguera conectada a un flujómetro poner esta manguera dentro de la incubadora y dar, por ejemplo, 1 litro de oxígeno. Si hacemos eso, debemos siempre ocupar el oxímetro para verificar la graduación que yo le estoy dando de oxígeno, y en este caso usamos este oxímetro ambiental, que nos permite saber cuánto oxígeno le está llegando al paciente. El oxímetro ambiental se usa, que es el sensor de oxigenación, lo más cercano a la nariz del paciente, para ver cuánta FiO2 estamos entregando en el caso de que no tengamos una monitorización, por ejemplo, en la incubadora. Se administra con mayor seguridad en incubadoras, como les dije, con conexión para la red central de oxígeno, que nos podría dar acá la FiO2 que estamos usando, indicado para síndrome de distrés respiratorio leves, con bajos requerimientos de oxígeno. Ojalá nunca en la incubadora usemos más de 40% de FiO2. Precauciones: siempre debemos mantener las manguillas e incubadoras cerradas para evitar la pérdida de oxígeno ambiental. Por ejemplo, si vamos ¿cómo se llama?, a cambiar la ropa del paciente, tratar de no hacerlo con mucho rato con las manguillas abiertas, etc. Después tenemos la administración de oxígeno por halo o HUD. El halo es cuando está abierta
esta cámara, y el HUD es cuando está cerrado. El halo es un hemicilindro de acrílico transparente que está acá, abierto, ¿ya? Este es el halo en sus extremos. Está abierto por los dos extremos para poder conectarlo al paciente. Cerrado en el extremo superior se denomina HUD, como está acá, que se coloca rodeando la cabeza del recién nacido con el fin de concentrar una mezcla inspirada. Entonces, para instalar un halo o un HUD, ¿qué es lo que necesitamos? Un mezclador de gases idealmente, y el flujómetro, una conexión del flujómetro al humidificador. Aquí se va a humidificar y se va a programar la FiO2 que queremos, y luego con otro corrugado vamos a llegar al circuito del paciente y al HUD, y aquí va a concentrar la FiO2. Para saber qué FiO2 estamos usando en un halo o HUD, también necesitamos un oxímetro para poder evaluar cuánta FiO2 estamos administrando, ¿ok? Entonces aquí tenemos, aquí lo están ocupando, tenemos el flujómetro, el humidificador y el corrugado hacia el paciente, ¿ya? Y aquí nos va a dar la mezcla, la concentración de FiO2. Obviamente si está tapado, o sea, si lo ocupamos como HUD, vamos a tener más concentración de FiO2 que si está abierto como halo, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de su uso? Es un método que permite ofrecer altas concentraciones de oxígeno entre 21 y 100%. Permite el monitoreo continuo de la FiO2 aportada a través de, aquí está el oxímetro ambiental, ¿lo ven? Debe estar ahí, está ahí cercano a la nariz del paciente, y favorece la fluidificación de secreciones respiratorias porque está siempre humidificado, ¿ya? Tiene, eso sí, varias desventajas. Ustedes pueden ver aquí que el recién nacido queda bien incómodo. Las desventajas son que limita la movilización del neonato, siempre están bien incómodos, disminuye la observación del paciente, sobre todo cuando está como HUD, porque se empaña el acrílico, dificulta el examen físico en los procedimientos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, tenemos que sí o sí alimentar al recién nacido por sonda si está con halo o HUD. Interfiere en el vínculo porque no vamos a suspender la oxigenoterapia para que la madre tome al recién nacido. Anula la posibilidad de alimentar por succión, como les dije, y dificulta la aspiración de secreciones y la higiene de la cavidad oral. Sin embargo, igualmente lo usamos, nosotros todavía lo usamos, porque, por ejemplo, en neumotórax leves o en síndrome aspirativos meconial leves o bronconeumonias leves, tiene muy buenos resultados, porque no podemos usar, por ejemplo, CPAP en esos recién nacidos, porque podría agravar la enfermedad. Entonces, en esos casos sí los usamos porque logramos altas concentraciones de oxígeno, y se puede usar igualmente por un tiempo determinado, 48 horas, por ejemplo. No sé si ustedes usan el halo o HUD todavía. Nosotros lo usamos bastante en el Wikidata. ¿Cómo se instala? Tenemos el equipamiento, el halo de acrílico o HUD, si es que lo usamos con tapa, las tubuladoras plásticas flexibles, que son estas, adaptadores para el flujómetro, ¿cierto? O para la red, agua bidestilada para instalar en el humidificador, el calentador, que es este, la fuente de oxígeno, que sería la de la pared, fuente de aire comprimido, mezclador de gases o blender, flujómetro de 15 litros porque se usa con 10 litros, y analizador de oxígeno o el oxímetro ambiental, que es este. Se debe usar con un flujo entre 8 a 10 litros por minuto. Ante la necesidad del paciente de mayor o menor requerimiento de oxígeno, se puede modificar la FiO2 en el humidificador, que es donde se modifica,
o mezclar la mezcla de los gases a través del blende o modificando la cantidad de litros de oxígeno y aire comprimido. Se debe observar siempre y drenar el agua de los corrugados, porque eso es también algo que nos pasa mucho, que los corrugados se llenan con la humedad. Entonces hay que estar cada cierto tiempo, el recién nacido a veces uno lo observa y baja la saturación y es porque el corrugado está lleno de agua. Entonces no está llegando muy bien la cantidad de oxígeno que necesitamos. El no drenaje hace que varíen las concentraciones de oxígeno administrado, el control de signos vitales con énfasis en la frecuencia respiratoria, informar si existe agravamiento de los signos de síndrome de dificultad respiratoria y o de saturaciones, porque ahí habría que evaluar la necesidad de otra metodología de oxigenación. Igualmente siempre hay que evaluar que el recién nacido no se humedezca demasiado, a veces se instalan mantillas abajo del recién nacido o pañales porque a veces condensa mucho el halo o el hood y se moja alrededor del paciente. Entonces también hay que evaluar muy bien la termorregulación. Otro método que usamos mucho para oxigenoterapia es la naricera, que es un sistema también de oxígeno de bajo flujo, que provee una FiO2 variable de acuerdo al flujo inspiratorio del neonato, donde la nasofaringe actúa como el reservorio de la FiO2. Es compatible con la alimentación, con la kinesioterapia y la administración de medicamentos. Su desventaja es la gran variabilidad de la FiO2 entregada, porque a veces se puede mover o a veces el bebé tiene más respiraciones, entonces eso produce fluctuaciones. Los flujos elevados entre 3 a 4 litros se vuelven turbulentos y no consiguen elevación de la FiO2 y provocan irritación de la mucosa nasal y distensión gástrica con mala tolerancia. Entonces, hasta 2 litros máximo podríamos administrar por naricera. Si no, debiéramos usar una naricera de alto flujo, que las NAF se pueden usar con más litros, pero una naricera convencional hasta 2 litros, y yo diría que 1 generalmente. Lo bueno es que es apto para el largo plazo y el oxígeno domiciliario, entonces se puede dar de alta al recién nacido con este tipo de oxigenación. Igualmente, si se tiene el aparato y los materiales, se puede usar con FiO2 controlada, ¿cierto? Y humidificado. ¿Qué equipamiento necesitamos para instalarlos? Material, la naricera, número 0 o número 4, preferentemente de material siliconado, el frasco humidificador que tenemos, que se pueden reestilizables, y el Aquapack, que es desechable, protector de piel tipo hidrocoloide para proteger la piel de las narinas y donde vamos a fijar la naricera, tela adhesiva para fijar, flujómetro de 1 litro, porque acuérdense que podemos dar burbujas 0,1, 0,2, 0,3, etcétera, y la fuente de oxígeno, que sería los gases de oxígeno de la red. Consideraciones: elegir el tamaño de cánula para el recién nacido de cánula nasal, proteger la piel de la zona de fijación, valorar la presencia de secreciones y sus características. A veces es necesario aspirar cada 12 horas a los recién nacidos porque se producen pequeñas... las secreciones a veces no se fluidifican bien, entonces se pueden producir taponamientos nasales. Entonces es importante valorar la necesidad de la aspiración, mantener las narinas permeables, como les decía, observar el burbujeo del frasco humidificador cuando se da el flujo, tiene que burbujear el humidificador, realizar el recambio del dispositivo y rotular de acuerdo a las normas del servicio. Nosotros usamos estos Aquapack desechables, los cambiamos una vez al mes y los reutilizables cada 7 días. ¿Ya? Entonces ponemos la fecha, por ejemplo, si se instaló el día 7 de julio, se pone la fecha acá, entonces el 7 de agosto tocaría cambio, y le ponemos también la fecha y cada 7 días se va cambiando. Y si no se dispone de blender, que es el que mezcla el aire con el oxígeno, se debe calcular en la tabla de la FiO2 con tablas de FiO2 efectivas, que son estas.
¿ya? Se le da un factor dependiendo de los kilos del recién nacido y dependiendo de los flujos que está usando. Estas son el cálculo de FIO2 efectiva que hacemos en el Luis Tisné. Por ejemplo, tenemos a un recién nacido de 1,5 kilos con burbujas, 0,01, ¿cierto? Tiene 1,5 kilos y da 1. Entonces, vamos al factor 1 y dependiendo del flujo es cuántos litros nos va a dar, cuánta FIO2, ¿ya? Que es 0,21, generalmente da pocos flujos, ¿ya? Da poca FIO2 las nariceras. Y aquí vemos características de los distintos dispositivos de administración de oxígeno según la duración de su uso en el halo en pacientes agudos y en la cánula nasal o la naricera en pacientes crónicos. El flujo es mucho mayor en el halo, de 8 a 10 litros, en la naricera hasta 1 litro, máximo 2. FIO2 administrada puede ser alta en el halo o HUD y baja en la cánula nasal y en la administración de oxígeno por incubadora. La medición de FIO2 en el halo es exacta, en la naricera es variable, se puede humidificar en el halo, en la cánula nasal solo si tenemos el humidificador, y calentar los gases sí se puede en el halo, y en la cánula nasal solo si tuviéramos un humidificador conectado, que muy pocas unidades lo tienen. Interfiere en el vínculo el halo, en cambio la cánula nasal no. Visibilidad del paciente es baja en el halo y muy buena en la cánula nasal, y se puede usar en el hogar la naricera, y también se puede usar terapias de otro tipo, el recién nacido con naricera. Vamos a ver lo último y muy corto, consideraciones en la ventilación mecánica. Aquí se me cortó. Consideraciones en ventilación mecánica, porque vi que tuvieron una clase con la doctora, consideraciones más bien del armado y los parámetros del ventilador, que vamos a usar como parámetros en la ventilación mecánica para programar el ventilador: la presión inspiratoria máxima, que es la presión positiva que permite el ingreso de gas durante el ciclo inspiratorio; el PEP, que es la presión positiva al final de la aspiración, que mejora la capacidad residual funcional, ¿cierto? Acuérdense que el pulmón es como un globo. El PIP es lo máximo que inflo, el PEP es lo mínimo que desinflo, pero sin que colapse el pulmón, sin que se desinfle completamente este globo. Entonces tenemos PIP y PEP, que permite una capacidad residual funcional sin que haya colapso alveolar. La presión media de la vía aérea es la expresión promedio de estas dos presiones, que es sometido el pulmón en un ciclo respiratorio. También tenemos la FIO2, que podemos ir variando según la oximetría de pulso. El ciclo respiratorio, que es el periodo de tiempo desde el inicio de una respiración hasta el comienzo de la siguiente, y se mide en segundos, que es el tiempo inspiratorio. Y la frecuencia respiratoria, que es cuánta cantidad de ciclo queremos dar en un minuto a través del ventilador mecánico. También el tiempo inspiratorio, que es el tiempo de entrada y distribución del aire en el alveolo y los pulmones, que dura la inspiración y se expresa en segundos, también se puede programar. El tiempo expiratorio, resultante del tiempo inspiratorio y de la frecuencia elegida en un minuto, que eso generalmente no se programa más el tiempo inspiratorio, que te lo da el médico igual. Y la relación inspiración-expiración siempre tiene que estar programada en un ciclo, y generalmente siempre la inspiración es menor que la expiración, entonces casi siempre es 1:2, ¿ya? La relación. ¿Qué consideraciones previas tenemos que tener antes de armar un ventilador mecánico? Que esté las conexiones en la unidad del paciente. ¿Qué debemos conectar con qué debemos contar en la unidad del paciente? Con enchufes, ¿cierto? El mezclador o blender, la salida de oxígeno y aire que están aquí en la red para el reanimador o el ventilador, y la red de aspiración central. Todo eso tenemos que tener para poder armar un cupo que contenga ventilación mecánica, ¿ya?
Luego tenemos que armar el circuito. Debemos contar con un circuito estéril, ¿cierto? El circuito siempre tiene que estar estéril, puede ser desechable o reutilizable, ¿cierto? Un sensor de flujo, una válvula exhalatoria y el humidificador, que es este, que es también calentador en el ventilador mecánico, ¿ya? Entonces, debemos siempre hacer el recorrido del ventilador, siempre, ¿cierto? La salida de gas va del ventilador y tienen una flecha hacia abajo, del ventilador al humidificador y calentador. Los gases se humidifican, se calientan y se van al paciente. Se produce el ciclo inspiración-expiración y se van por el corrugado exhalatorio hacia la válvula exhalatoria y ahí el ventilador produce la salida del gas. ¿Ya? Entonces, vamos del ventilador, humidificador, calentador, corrugado hacia el paciente y después del paciente a la válvula exhalatoria. ¿Ok? Entonces, como les decía, el recorrido del oxígeno que les dije va de el ventilador al humidificador calentador, luego hacia el paciente se produce el ciclo y se va hacia la válvula exhalatoria, que es la que elimina el CO2 que eliminó el paciente a través de esta válvula. ¿Ok? Y eso es todo con respecto a la oxigenoterapia. No sé si tienen dudas, consultas. Yo, de ¿Sí? nuevo, la Cami. Dime. Mira, me quedaron dudas con respecto al manejo de la naricera, que es como lo que más Ya. podemos llegar a utilizar nosotras. Dime. Mira, lo que pasa es que acá, en esta misma lámina, tú muestras ¿Sí? el humidificador y el calentador. Claro. En nuestro caso, no tenemos calentador. Sí lo Sí. podemos manejar humidificado, pero así bien artesanal. ¿No ocupan estos? No, Aquapack, no ocupamos los reutilizables. estos, Los los verdes. reutilizables, sí. Ya. Sí. Pero no tenemos cómo calentarlo. Claro. Sí, nosotros tampoco en el tiene. Ya. En En algunas ese caso, clínicas tienen calentador, o en el sí, Hospital San Borja también lo usan en el San Juan calentado. también lo usan con Sí, calentador. claro. Eso es lo ideal. Es lo Ya. ideal tenerlo Y en esos conectado. casos que nosotros lo usamos frío, ¿el tiempo de uso debiese verse reducido? O sea, Lo que pasa es que te tienes que preocupar de la termorregulación del recién nacido, porque igualmente la vía aérea del recién nacido logra calentar el gas un poco. Como lo ya, usamos en flujos muy bajos, no es tan terrible que no lo calentemos. Sí o sí hay que modificarlo, pero el calentado se puede obviar, entre comillas, porque son recién nacidos. Nunca ocupamos la naricera así como en periodo agudo, si tú te has fijado. Así como que el sí, bebé pues, nace y está con el distrés así del terror, casi nunca usamos la naricera. Se usa cuando ya está como la patología un poco más saliendo. recuperada, entre comillas. Entonces el bebé ya tiene un poco más de capacidad de termorregular, no está tan agudo. Entonces la calefacción, como el calentamiento del gas, lo puede hacer él por sí solo. No es lo ideal, pero igualmente no es tan terrible. Ya, o sea, ahí tengo que preocuparme un poco más de la temperatura ambiente, en el fondo, Claro, que el más bebé del macroambiente que del oxígeno. claro, igualmente siempre evaluar la vía aérea superior, que las secreciones estén fluidas, etc. ¿Y el aseo nasal en esos casos, por ejemplo? El aseo nasal, nosotros hacemos aspiración nasal más que Ya, aseo. Aspiración cada 12 horas se podría programar o cada 24 horas dependiendo del recién nacido. Cada 12 horas, por lo menos uno pudiera con una sonda 6 de aspiración
aspirar a este recién nacido la nasofaringe para Y evaluar secreciones. he visto en algunos lados que lubrican igual las fosas nasales. ¿Eso está recomendado? ¿Está...? Sí, uno de hecho pudiera hacer aseo con esto Physiolim. ¿Ya? No sé si los tienen ustedes, nosotros antes teníamos, después nos quitaron el stock, que uno hace como unos puffs nasales de suero fisiológico y eso fluidifica la secreción y a veces no es necesario aspirar. A veces solo el recién nacido evacúa Bota. las secreciones, claro. Y si no lo hace, puede uno aspirar la nasofaringe. Ya. Sí, pero fluidificarla sí sirve. Ah, ya, Sí, perfecto. sí. Sí, a veces uno igual como que pone un poquito de suero fisiológico con una jeringa de tuberculina, Sí, puede fluidificar un poquito en la nariz del recién nacido. Muy poco, 0,1 ml ya es suficiente ya. para hacer un aseo nasal. Si está como en etapa reciente del uso de naricera, cada 12 horas se puede programar o cada 24 horas si es un paciente más crónico. Sí. Y justo se me apagó el celu cuando estaba ahí hablando de la incubadora. ¿Ya? Así que me perdí un poco esa parte, pero vi que eso, dice que hasta el 80% te puede permitir la FIO2 la incubadora. Claro. O sea, da hasta 80%, pero no lo usamos hasta 80%. Si el Ya. bebé ya requiere 40%, ya es como patológico y necesitamos otro método de oxigenación. Otro... Sí, ¿Y generalmente el halo o el HUD. No sé si ustedes lo usan. cuán confiable? Es que no tenemos el HUD desarmado. Ah, ya. Al HUD le faltan piezas. ¿Y cuán confiable es la FIO2 de la incubadora? A mi parecer no sé si es tan... Depende del tipo de incubadora que tengan. Si son Nosotras tenemos la que tenía en la foto, de esta, Drager, ¿cierto? la Dragon. Sí, esa mismita. Y tienen la conexión a Sí, la... Ya, si está calibrado, porque uno tiene que hacer la sí. calibración primero, ¿cierto? Y ahí observarla. Es confiable porque nosotros a veces lo hemos comparado con el Ah, oxímetro ya. ambiental, y da lo que te está diciendo la pantalla. Ya. Eso sí tienes que preocuparte de hacer la mantención. No sé si tienen algún técnico o Drager va a hacerle las mantenciones de la incubadora. De Mm. eso hay que preocuparse. Sí, sí, porque las curvas te las marca y a nosotros en realidad tiene, las curvas las marca bien parejitas, pero no sé, como que siento que tiene hartos hoyitos por el que puede filtrar. Claro, lo ideal es usarlo con manguillas. Con las manguillas. No sé si Ah, tienen manguillas ustedes que se pueden adaptar, son como unas cositas plásticas que se ponen en todos los orificios de la incubadora y así no se pierde menos el oxígeno. no, no tenemos, Claro. pero podemos inventar algo. Pero igualmente es confiable. Te Ya, puede dar unos puntos menos, pero es lo más confiable si se usa la red misma. Lo que nosotros hacemos cuando no tenemos configurado bien el oxímetro de la incubadora, ponemos una manguera conectada al flujómetro y eso es más inestable. Como que tienes que ir ya. jugando con tienes que ir jugando con el flujo para que te dé cierta FIO2. Sí, Catherine dice que antes había una incubadora con esas manguillas. Claro, las manguillas se rompen, entonces hay que Claro. estarlas cambiando. A lo mejor se les rompieron y se dejaron de usar, pero las manguillas yo sé que vienen aparte y uno las puede instalar o desinstalar. Sí, no, sí, las he visto, pero Claro, no las he visto en otro hospital. claro, sí. Para que Ya, podrían pedirlas si es que usan oxígeno, por lo menos tener 6 manguillas un para que en par. el bebé que tenga oxígeno en la incubadora lo puedan instalar y así se pierda menos FIO2. Porque con 6 está bien y después esas se asean y se Claro. guardan. Sí, Ya. que sería como bueno. Sí, por Gracias, lo menos Cami. para ¿Mm? mí. No, Es gracias a ti, cómodo, de verdad que en la incubadora. Yo lo encuentro cómodo sí. y además que se puede servocontrolar súper bien. Así que, Bueno, para nosotros es lo más seguro. claro. Sí, sí es Además seguro. que
nosotros no manejamos pacientes, bueno, como te he dicho todo el rato, no manejamos pacientes de gran complejidad, entonces eso es fácil, es cómodo, es seguro y tiene menos riesgo para el paciente. O sea, yo igual siento que ponerle naricera fría me da un poco de Sí, cosas, ¿cachai? Flujo libre con mascarillas que son gigantes no sirve, que es lo que nosotros teníamos hasta hace algún tiempo. sí, eso Y es como bien CPAP, inseguro. sí, y CPAP solo tenemos Neopaf, no Ah, tenemos claro, CPAP con ventilador, ¿cachai? claro, Entonces, dentro de los distrés, cuando son transitorios, para nosotros es lo más cómodo la incubadora. claro. La Y ya incubadora o después, el HUD o el halo también son cómodos, por ejemplo, en unas bronconeumonias leves también se pueden usar. sí, a lo mejor habría Eso, que buscar claro, nuestro HUD y ver si qué nos falta para volver a claro. instalarlo. Y porque ese también da FIO2 un poco más alta, entonces a lo Sí. mejor se evitarían algún traslado y te da oxígeno humidificado y calefaccionado también. Sí, bueno, nos habían conseguido ahora un CPAP de burbuja, pero Ah, ese también es cómodo y fácil de usar. sí, no se compran las cosas a media, entonces no nos Ah, compraron todos los no kits. le compraron las piezas, por ejemplo. A Sí, nosotros nos algo pasa así eso. fue. No llegan las Algo piezas así fue. cortas, pero no llega el insumo para proteger la nariz y así vamos. Así que ahí estamos todavía con nuestra incubadora, que es nuestra salvación. Sí, súper bien, es súper cómoda y es confiable. Dice Catherine que los saturómetros no los acompañan mucho también. Sí. Claro, eso también habría que evaluar porque sí o sí hay que evaluar muy bien la FIO2, o sea, la oxigenación, la oximetría. La saturación, claro. Claro, sí, eso, y nosotros peleamos allá mucho para que nos compraran unos máximos, sobre todo en la atención inmediata, que a veces tienes recién nacidos en la atención inmediata, en la transición, con requerimientos de oxígeno y con un saturador del terror que tú piensas que está saturando 80 y llega a hospitalizarse a la neo porque supuestamente requería oxígeno y resulta que saturaba 100. Entonces Nos esas pasa cuestiones, mucho. sí, eso pasa, sí, a todos nos pasa, entonces ya pues pónganos un saturador, un máximo bueno, para que no pase eso, porque a veces llegaba ya y había que devolverlo con la mamá porque en verdad no necesitaba Claro, o oxígeno el el saturómetro saturador. te marca 70 y Mm, tú veías una clínica espectacular, una boba claro, rosada, activa, y tú decías, sin ¿qué distrés, hago sí, si la boba se ve bien, pero me satura 70? claro. Sí, eso sí que hay que evaluarlo muy bien y claro, ahí entre costo y beneficio, entre comprar un buen saturador y estar haciendo medidas que pueden ser de mayor costo, mucho mejor tener un buen saturador. Sí, Sí, en eso estamos. sí, qué bueno. Sí. No sé si tienen más Na- dudas. No, yo darte las gracias, de verdad, súper, súper clarito todo. Me Ya, encanta. ya de nada, cuando quieran. Y si tienen más dudas o quieren más cosas que yo los pudiera ayudar, ningún problema. Bacán. Feliz Muchas de gracias. apoyar. Muchas gracias. Ya de nada, que estén bien, que descansen. Igual a Nos ustedes. vemos el Chao. lunes. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chau.